patologías que pueden complicar el embarazo, sobre todo. Pero muy bonito. Entonces, Rebe, por favor, me vas a retroalimentar si vas viendo la presentación. Rebeca. Sí, ya se acaba de compartir, doctora. Ya, listo, gracias. Muy bien, vamos a tocar entonces el día de hoy estas patologías, las infecciones en el embarazo que complican el curso normal de este. Vamos a hacer hincapié sobre todo en aquellas patologías que dentro de su temario no tienen como específico, digamos, es decir, tienen temas como coronavirus y embarazo, ¿no? Entonces, o infecciones de transmisión sexual y embarazo, entonces esas vamos a dejar un poco de lado, solo las vamos a mencionar, y las otras también vamos a hacer un recordatorio, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, hay un sinnúmero de microorganismos que pueden complicar el embarazo. Y las infecciones siempre ha sido pues una causa de morbilidad y mortalidad materna. Nos complica el curso normal de un embarazo. Entonces, es importante también recordar, cuando hablábamos del segundo o el tercer tema, esto de la placenta y sus patologías, entonces vemos que existe una conexión vascular muy importante entre lo que es la madre y el feto. Mil disculpas, por favor. Pase. Pasa. Entonces, en algunas situaciones, esta sirve como un medio de protección para el feto, ¿no es cierto?, de estos agentes infecciosos, y muchas otras veces estas pues sirven como un conducto más bien para que estas atraviesen, estos microorganismos atraviesen y lleguen hacia el feto. Entonces, evidentemente existen ciertas condiciones que son importantes para que estos microorganismos compliquen el embarazo. ¿Cuáles son estas condicionantes? Entre algunas, el estado serológico materno, ¿no? Es muy importante. El momento en que la paciente se encuentre serológicamente para determinada enfermedad. ¿De acuerdo? Como vamos a ver en la toxoplasmosis, por ejemplo. Si la toxoplasmosis se adquiere durante el embarazo, es mucho más agresivo para el producto que si ya la madre serológicamente tuviera una memoria inmunológica. La edad gestacional también es importante. No es lo mismo hablar de un proceso infeccioso en un periodo de embriogénesis que en un tercer trimestre del embarazo, por ejemplo. El modo de adquisición de la infección, y entonces ese estado también, por otra parte, el estado inmunológico de la madre y del feto mismo. Que entonces van a influir y tienen su efecto sobre lo que es el resultado de la enfermedad. Cuando hablamos de infecciones en el embarazo que nos complican tenemos que hablar de esas infecciones que pueden producirse en útero. Es decir, que la transmisión sea todavía dentro del útero. Esperen un segundito, por favor, voy a admitir a alguno de sus compañeros. Tienen que ingresar con su cuenta institucional. Y ya está. Muy bien. Denme un segundito, por favor.
Van a disculpar, no he querido subirles una grabación porque considero que es muy importante este momento también para aclarar ciertas dudas. Entonces les decía que las infecciones durante el embarazo pueden producirse in útero, ¿no? Esas enfermedades congénitas pueden transmitirse durante el periodo del parto mismo, en el momento o alrededor de durante el trabajo de parto, cuando el producto de la gestación se encuentra en contacto pues con la sangre materna o las secreciones mismas. Y también pudiéramos encontrar infecciones que han originado complicaciones en el embarazo en un periodo postnatal, ¿no? Y que la transmisión de estos microorganismos se generen mediante, por ejemplo, la lactancia materna, como ocurre también, o la transmisión de estos microorganismos durante la lactancia materna, como ocurre, por ejemplo, con el VIH. Entonces, la transmisión de las infecciones de la madre al hijo pueden darse por múltiples mecanismos, pero las más importantes son por ese mecanismo, esas infecciones ascendentes, ¿no? De pronto es la más importante o la más frecuente, y también la propagación hematógena. Entonces, cuando hablamos de propagación hematógena, debemos encontrar un nivel de viremia suficiente, bacteremia o parasitemia, para que el producto de la gestación y la madre presenten la signo-sintomatología característica de la patología. Entonces, cuando las infecciones se contraen por vía ascendente, estos microorganismos van a llegar mucho más rápido y van a causar con mayor frecuencia procesos inflamatorios, sea a nivel del cordón, sea a nivel de la placenta misma o de las membranas corioamnióticas, y entonces estamos hablando de procesos como la tunicitis, la corioamnionitis, y que estos procesos infecciosos inflamatorios van a complicar el embarazo, por ejemplo, conduciendo a una rotura prematura de membranas y a partos pretérmino, con todo lo que conlleva la prematurez y la patología misma. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos en el feto las neumonías fetales, estas van a ocurrir como resultado de que estos microorganismos en realidad han invadido, han llegado al líquido amniótico y pues han infectado los pulmones del feto, ¿no es cierto? Sabemos que el líquido amniótico se va produciendo continuamente, el feto de glute nos ayuda en el proceso de maduración pulmonar, y entonces pudiéramos también tener aquí estas complicaciones. Ahora, en las infecciones difundidas vía hematógena, que generalmente se dan estas en infecciones virales, pues la placenta va a estar afectada, ¿no es cierto? Y vamos a tener como resultado de esta afectación las infecciones que van a producir lo que son las deciduitis, por ejemplo. Entonces, hemos visto que pudieran ser estas infecciones congénitas, perinatales, postnatales, aunque definitivamente cuando hablamos de defectos congénitos producidos por estos procesos infecciosos son un poco más bien más raros. ¿Por qué? Porque terminan generalmente estos embarazos en abortos o muertes fetales un poco más tardías, ¿no es cierto? Ahora, otra característica es que estas infecciones al nacimiento pues no tienen la sintomatología propia de la patología, ¿no? Cursan como infecciones asintomáticas, y las manifestaciones características de la patología las vamos a encontrar mucho más tardía, en etapas posteriores de estos productos de la gestación, ¿no? De estos niños. Entonces, a partir del segundo, tercer, quinto año de vida vamos encontrando alteraciones auditivas, alteraciones visuales, y que uno pues es mucho más difícil que se remonte, digamos, al periodo de la gestación. Es por eso fundamental y es menester que nosotros hagamos todas estas pruebas de tamizaje en las mujeres embarazadas.
Entonces, la lesión, por ejemplo, del producto de la gestación se puede dar mediante la acción directa del agente, pero también como una complicación más bien de la infección materna. Entonces, cuando hablamos de infecciones en el embarazo, vamos a hablar de infecciones que se dan en la madre y o de infecciones fetales o en útero también, ¿no es cierto?, que pudieran repercutir en el nacimiento del producto, y hemos dicho partos pretérminos, restricciones de crecimiento intrauterino, placentas insuficientes. La transmisión en el útero va a variar, ya hemos dicho, según el agente infeccioso, la edad gestacional, el momento, el estado serológico de la madre, el estado inmunológico de la madre, también del feto. Entonces, son ciertas condicionantes que son muy importantes para que las patologías se hagan evidentes. Cuando las infecciones son primarias, se dan durante el embarazo, definitivamente van a ser mucho más perjudiciales, ¿no?, que cuando existan las reinfecciones o las reactivaciones de la infección. Entonces, cuando las infecciones son primarias, como les decía, por ejemplo, en el caso de la toxoplasmosis, son mucho más agresivas. Bien. Entonces, otra situación también que es muy especial es que estos procesos infecciosos en la gestación muchas veces son difíciles de diagnosticar porque no existe esa signo-sintomatología característica de la enfermedad, ¿no es cierto? Puede que el feto se infecte en el útero y puede que tenga también como respuesta a ciertos eventos adversos o complicaciones mismas, como por ejemplo la letargia, el que el feto no succione de forma adecuada, que vomite sin razón, que presente distensiones abdominales. Son procesos infecciosos en útero que van a complicar la vida postnatal del feto o del producto de la gestación, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante determinar esto porque incluso nuestros fetitos o nuestros niños, nuestros neonatos, vamos a decir así, a veces resulta un poco feo decir fetos, ¿no es cierto? Nuestros neonatitos, entonces, van a presentar mucha variabilidad en la clínica. Por ejemplo, si yo tengo un neonato séptico, no voy a tener la clínica característica de sepsis con hipertermia y todo ello, sino más bien incluso puedo tener hipotermia, un recuento leucocitario bajo e incluso deprimido, ¿no? O sea, no es característica, digamos, esa clínica inicial de la sepsis. Entonces, dentro de los agentes etiológicos que complican el embarazo, hablando de las infecciones propiamente, podemos encontrar agentes bacterianos, ¿no?, agentes virales, parasitarios, estas infecciones de transmisión sexual que igual pueden ser cualquiera de ellas, pero catalogadas como las infecciones de transmisión sexual, e infecciones micóticas, ¿de acuerdo? Dentro de las enfermedades virales más comunes tenemos al citomegalovirus, que es un virus herpes de DNA, ¿no? Y que entonces el citomegalovirus de pronto sí es la infección más frecuente, digamos, más común en países desarrollados y en vías de desarrollo también, ¿no? ¿Cómo va a contraer o cómo se puede adquirir o cómo se adquiere más bien la enfermedad? Pues este virus se encuentra en todos los fluidos corporales. Encontramos que podemos se puede transmitir, ¿no?, el virus por un contacto de persona a persona con estas secreciones, sea saliva, semen, orina, secreciones nasofaríngeas. Si hablamos de la transmisión periparto, digamos, secreciones cervicales, ¿no?, que pueden entonces transmitir esta infección. Y el feto se puede entonces infectar en cualquiera de esos momentos. En útero, periparto, postnatal también, ¿no? O sea, periparto y in útero. Entonces, habíamos hablado de que las infecciones primarias van a tener repercusiones mucho más graves, digamos, en el producto de la gestación. Y pues el citomegalovirus no tiene un comportamiento diferente del momento en el que se adquiere la enfermedad.
Ahora, hay una característica, el virus se puede volver latente y puede tener reactivaciones periódicas con la eliminación viral también, ¿no? Característica de la enfermedad. Es importante que una vez que uno ha padecido la patología ya encontramos la memoria inmunológica, las inmunoglobulinas G contra el citomegalovirus, ¿no es cierto? Y sin embargo estos anticuerpos no van a prevenir la recurrencia materna, la reactivación o la reinfección, y tampoco van a mitigar totalmente lo que es la infección fetal o neonatal. Entonces, esas mujeres, les decía que hay ciertas condiciones del estado serológico de la paciente, por ejemplo. Esas seronegativas, es decir, que no tienen la enfermedad antes del embarazo, pero que van a desarrollar la infección primaria por este agente causal, van a tener mayor riesgo de tener al feto infectado. Entonces, sin embargo, el embarazo no aumenta el riesgo ni la gravedad de la patología. Cuando sospechamos de una infección por citomegalovirus, cuando encontramos un cuadro similar a la mononucleosis, ¿no es cierto?, que se caracteriza por fiebre, faringitis, linfadenopatías, dolores articulares, las poliartralgias, que también hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, obviamente. En las mujeres inmunocomprometidas que pueden desarrollar, pues, miocarditis, neumonitis, hepatitis, y nos van complicando ya el curso normal de la enfermedad. Ahora, el momento de la edad gestacional en el que se da la infección, pues también es muy importante. Cuando tenemos una infección primaria, entonces existe una transmisión del 30 al 36% en el primer trimestre, del 34 al 40% en el segundo trimestre y del 40 al 72% en el tercer trimestre, ¿no? O sea, fíjense cómo va aumentando la estadística. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Definitivamente hay que hacer esas pruebas de tamizaje durante el control prenatal, y si sospechamos, si tenemos cuadros de pronto, una fiebre de origen desconocido, un procesos inflamatorios infecciosos a nivel de faringe que no los podemos, que no se puede determinar la etiología, entonces en una mujer embarazada deberemos hacer estas pruebas de tamizaje, ¿de acuerdo? Ahora, también se puede ofrecer lo que es el estudio del líquido amniótico, ¿no? Mediante la amniocentesis, ya con la aparición o con el inicio de estas subespecialidades en nuestro medio, se va a hacer esto de pronto un procedimiento mucho más fácil, mucho más accesible. Entonces, a pesar de esta alta tasa de transmisión de la infección primaria, muchos de los embarazos y de los fetos se van a desarrollar normalmente. ¿Cómo se previene la infección por citomegalovirus? Definitivamente no existe una vacuna, no todavía. Entonces, dentro de lo que es esto, las medidas higiénico-dietéticas, el lavado de manos, la buena higiene en realidad, las mujeres que tienen niños pequeños, gestantes, entonces debe promoverse todas estas medidas, como que actualmente estamos mucho más familiarizados con la actual situación de la que ya estamos saliendo, y parece que ya se ha vuelto como algo, como una rutina para la población y de pronto para nuestros niños también, que es muy importante, ¿no? Entonces hemos visto y vemos que el citomegalovirus también puede transmitirse sexualmente entre parejas infectadas. El virus de la varicela zoster, hablemos de la infección materna. Característicamente, este es un herpes virus de doble cadena que se va a adquirir predominantemente durante la infancia. Pero si el estado serológico entonces es negativo, pues también se puede adquirir en la vida adulta, y el 90%, sin embargo, de los adultos tienen ya pruebas serológicas, una memoria inmunológica de que ya han padecido la enfermedad, ¿no? Entonces, evidentemente,
todo lo que es la introducción de la vacuna, el cumplir rutinariamente con el programa ampliado de inmunizaciones, estas vacunaciones de forma rutinaria, han hecho evidentemente que esta patología disminuya de forma importante. Y esto también, si se hace ya la vacunación en la infancia, pues también esto va a disminuir definitivamente la transmisión vertical, ¿no? De esas mujeres que vayan a embarazarse. Entonces, característicamente el periodo de incubación es de 10 a 21 días, ¿no? Y una mujer no inmune, entonces tiene un riesgo de un 60 a 95% de infectarse después de la exposición, del contacto con este virus, ¿no? La varicela primaria se va a presentar como un cuadro gripal autolimitado, digamos, ¿no? De 1 a 2 días, y luego se van a presentar estas lesiones vesiculares que son muy pruriginosas, que van a formar costras después del 3er al 7º día. Eso en cuanto a la infección materna. Ahora, ¿qué pasa con el feto en la transmisión vertical? En las mujeres que tengan varicela durante la primera mitad del embarazo, el feto puede desarrollar un síndrome característico de varicela congénita. Entonces, ¿cuál es este? Pues tenemos la escorioretinitis, la microftalmia, pueden presentar atrofia cortical cerebral, restricción de crecimiento intrauterino, hidronefrosis, hipoplasia de las extremidades y también lesiones cutáneas que dejan cicatriz. Entonces, es muy importante que cuando nosotros tenemos el diagnóstico de varicela en el embarazo, también hagamos un seguimiento ecográfico morfológico de todos estos fetos. Ahora, la edad gestacional, el momento en que se adquiere la infección, como les vengo repitiendo, es muy importante, y el riesgo más alto va entre las 13 y las 20 semanas, ¿no es cierto? Entonces, si la mujer adquiere la infección en este periodo, va a ser mucho más evidente lo que es el síndrome de la varicela congénita. Muchos estudios demuestran que después de las 20 semanas de gestación ya no hay una evidencia clínica característica de una infección congénita, pero que sí pudiera complicar también la vida postnatal del feto. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues de esas lesiones vesiculosas vamos a realizar un raspado, pues se va a aislar el microorganismo, y también se pueden realizar cultivos, ¿no? O un análisis directo de anticuerpos fluorescentes. Por estas complicaciones que pudiéramos tener también en los fetos, entonces es importante y que pudiéramos realizar estos seguimientos ecográficos, aunque se ha demostrado también una sensibilidad muy baja. ¿Cuál es el manejo entonces en mujeres embarazadas expuestas, que son susceptibles, es decir, que no han sido vacunadas, son seronegativas? Deberán recibir entonces la inmunoglobulina contra varicela zoster. Cualquier sospecha, digamos, diagnóstica de una paciente, digamos, o de alrededor de ella, entonces deberá aislarse a esta persona sospechosa, es decir, que no tenga contacto con la mujer embarazada, definitivamente. Pues el manejo de estas pacientes se puede realizar de forma ambulatoria. Ahora, que si necesitan internación, que si necesitan rehidratación y el suministro de antivirales, pues porque se está complicando esa paciente, se puede utilizar lo que es el aciclovir de forma intravenosa, ¿no es cierto? Pues esto definitivamente en pacientes que se vayan complicando y que requieran manejo intrahospitalario.
Entonces es muy importante dentro de la prevención recomendar siempre la utilización de la vacuna atenuada de estos virus vivos para adolescentes no embarazadas y sin antecedentes de varicela. Es decir, que si no han padecido la enfermedad, entonces definitivamente esta población es la más susceptible, ¿no? La vacuna no se recomienda para mujeres embarazadas o para aquellas que pudieran quedar embarazadas dentro de un mes después de cada dosis de la vacuna, ¿de acuerdo? El virus es importante recordar que el virus de la vacuna no se secreta en la lactancia materna. Entonces, si yo tengo una mujer embarazada, pues tendré que manejarla con la terapia si es que se requiere un manejo ambulatorio y posteriormente en el periodo de puerperio ya entonces la vacunación puede realizarse sin mayor retraso, ¿de acuerdo? Bien. ¿Es teratógena la vacuna? No es teratógena, pero definitivamente pues no se recomienda durante la gestación. El virus de la gripe, estos virus pues van a causar estas infecciones respiratorias y que son causadas por estos virus de la familia Orthomyxoviridae. Tenemos aquí la influenza A, la influenza B, ¿no es cierto? Son virus RNA y también estas nos han causado pues enfermedades epidémicas. Los virus de la influenza A se van a subclasificar sobre todo por los antígenos de superficie, ¿no es cierto? Entonces, como son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Importantes, ¿por qué? Porque cuando vayamos a hacer el manejo, entonces vamos a ver que hay medicamentos que van a actuar sobre estos antígenos de superficie. Estas que tienen más bien brotes que son definitivamente estacionales, hemos tenido epidemias entre el 2016 y el 2017 también. No sé si recuerdan esta cepa de la influenza A, H3N2, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clínica de estos virus? Tenemos pues entonces fiebre, tos seca y estos síntomas, digamos, sistémicos que van a caracterizar a estos procesos respiratorios, que en adultos sanos pues son autolimitados. Sin embargo, no olvidemos que las mujeres embarazadas pues están en un proceso de tolerancia inmunológica, se inmunodeprimen con mucha facilidad. Entonces, parecen que estos agentes también complican o es más susceptible a que compliquen de forma grave a las mujeres embarazadas, y sobre todo a nivel de cuadros respiratorios. ¿De acuerdo? Cuando afecta a mujeres embarazadas, pues tiene una alta estadística también de que genere estas muertes relacionadas con estos agentes causales, ¿de acuerdo? Hay una relación de que produjera malformaciones congénitas estos virus de la influenza A sobre todo, pues no hay estudios consistentes que demuestren esto. Entonces, la viremia, esta multiplicación viral, es a nivel sanguíneo para una diseminación hematógena, como les decía al principio, es poco frecuente, ¿no? Y el pasaje placentario o transplacentario también es raro. Sin embargo, pudieran haberse informado de muertes fetales, partos prematuros y abortos, pero sobre todo en el primer trimestre. Entonces, nuevamente hablamos del momento en que se adquiere la infección. La edad gestacional en el momento de la infección es muy importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Definitivamente se pueden realizar los frotis nasofaríngeos, también